respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. En septiembre de 1930, diversos sectores de la oligarquía local, de las Fuerzas Armadas y del capital extranjero organizaron y protagonizaron el primer golpe de Estado de la historia argentina. Aprovecharon una crítica coyuntura caracterizada por la crisis económica, los conflictos sociales y las disputas internas dentro del Poder Ejecutivo y el partido gobernante, para desplazar a Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido nuevamente presidente en 1928, y terminar con una política que expresaba, con matices, los intereses de diversas capas medias urbanas y rurales, así como una fracción de los intereses de los sectores populares. Las clases dominantes entendían que este era el único recurso que tenían para retomar el control del gobierno nacional, luego de la sanción de la ley electoral de 1912, ya que habían sido derrotados en 1916, en 1922 y en 1928. Las fuerzas golpistas conformaron un frente heterogéneo, cuyo principal punto de unidad fue el desplazamiento del peludo, como le decían a Yrigoyen. Sin embargo, en dicho frente coexistían diversos sectores que encarnaban proyectos diferentes en torno a la nueva organización política que debía tener el país, a ciertas concepciones ideológicas y culturales y a los alineamientos internacionales que debía tener la Argentina. Menos distancia existía, sin embargo, en relación a las políticas económicas que se debían impulsar. Por eso, puede afirmarse que la restauración conservadora se operó en todos los planos. Una vez fracasados los intentos del sector que encabezaba Uriburu, estrechamente vinculado con los negocios alemanes en Argentina, la oligarquía liberal conservadora más alineada con el capital británico, liderada por Agustín P. Justo, se impuso mediante el fraude y se propuso reconstruir una fachada institucional. Pero como sabían, y así quedó demostrado en distintas oportunidades, si no apelaban al fraude, al que denominaron fraude patriótico, se impondría en las urnas la Unión Cívica Radical, partido que de a poco se iría reunificando en la década del 30. Ese sistema basado en el fraude se hizo sobre la base de las bayonetas, mediante la violencia más declarada. Y eso tuvo un prólogo, que fue la represión al movimiento popular y al propio Partido Radical, persecución que se evidenció en deportaciones y encarcelamientos masivos. Al mismo tiempo fue una década caracterizada por el crecimiento del conflicto social, por la organización del movimiento obrero y por la lucha de las mujeres que dieron nuevos pasos para superar su doble opresión en términos de derechos laborales, civiles y sociales. Al respecto, ¿por qué Dora Barrancos caracteriza esta década como un periodo de transición en términos de ampliación de derechos? Durante los 30, los procesos locales y los sucesos internacionales también tuvieron fuerte influencia en las corrientes intelectuales, que se organizaron en torno a espacios y publicaciones específicas. ¿Cuál fue la influencia del nazismo y el fascismo? ¿Y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Qué sucedió con las diversas corrientes y partidos de izquierda frente a la politización de contingentes crecientes de trabajadores y trabajadoras? Para comprender los cambios que se desplegaron en este período, resulta necesario establecer una periodización de la etapa que transcurre entre 1930 y 1943. Siguiendo una visión más clásica, orientada por las presidencias del período, algunos autores ubican un primer momento entre el 1930 y 1932, presidido justamente por Uriburu, un segundo momento que se extiende entre 1932 y 1938 bajo la presidencia de Justo, y una tercera etapa entre 1938 y el 43, momento del golpe de Estado, donde se pueden identificar dos tiempos diferentes, la presidencia de Ortiz y la de Castillo, vinculadas a su vez con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es necesario tener presente otras marcas y mojones de esta etapa, unos cambios que se pueden registrar hacia 1935.
Al mismo tiempo, comprender lo sucedido en la historia argentina requiere necesariamente atender a los sucesos y procesos internacionales, como decíamos anteriormente, integrando en el análisis los múltiples impactos que tuvieron en la política, la economía, la sociedad y también en la cultura. De lo contrario, por ejemplo, resulta muy difícil comprender el desarrollo de las corrientes nacionalistas durante la década del 30 y las diferencias entre los nacionalismos oligárquicos, los populares y los sectores denominados antiimperialistas. Estas lecturas de la realidad argentina emergieron y se desarrollaron como una síntesis particular de las influencias externas y las condiciones internas de nuestro país. Otro fenómeno que no puede soslayarse es la Segunda Guerra Mundial, que tuvo hondo impacto en nuestro país, tanto en la orientación de los partidos, las disputas dentro de las diversas alas de las clases dominantes, los alineamientos internacionales, así como las posibilidades de exportar bienes primarios y el propio funcionamiento de la economía nacional. En definitiva, la década de 1930 marcó un quiebre en múltiples sentidos. Las lecturas que abordarán esta semana se enfocan en particular en las transformaciones político-ideológicas y las diversas manifestaciones de la lucha por la ampliación de derechos para las mujeres.